Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. La ONU pidió una investigación independiente por los disparos israelíes en Gaza contra personas que se dirigían a un centro de distribución de ayuda. Autoridades gazatíes dijeron que 27 palestinos perdieron la vida este martes en el tercer hecho de este tipo en 3 días. Elon Musk eleva su crítica al plan fiscal de los republicanos. El multimillonario calificó como una abominación repugnante el proyecto respaldado por Donald Trump, alegando que aumentará el déficit presupuestario e impactará directamente en los ciudadanos estadounidenses. Ecuador abre la puerta a volver a permitir bases militares extranjeras en su territorio. La Asamblea Nacional reformó un artículo que lo prohibía y, según el legislativo, la medida contribuirá a la seguridad del país en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y tráfico de armas. Vamos a iniciar en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud gazatí informó que otras 27 personas perdieron la vida a causa de disparos israelíes mientras esperaban ayuda humanitaria. Israel admitió haber efectuado disparos, pero afirma que fue en respuesta a la identificación de varios sospechosos en la zona. La ONU pidió una investigación independiente por este hecho, el tercero de este tipo en 3 días, y desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hablan de un posible crimen de guerra. Los detalles en el siguiente informe. En lugar de recoger los alimentos que tanto necesitan, a estos gazatíes los llevan al Hospital Nasser en bolsas para cadáveres. Funcionarios palestinos afirman que las fuerzas israelíes mataron a tiros a decenas de personas que esperaban que se les dejara entrar en un centro de distribución de ayuda en Rafah. Corrimos como personas que solo necesitan un trozo de comida. Sobrevivimos, pero los niños siempre tienen hambre. ¿Qué se supone que debemos hacer? Fuimos a buscarles comida. El director del hospital dice que docenas de personas están siendo tratadas con heridas de bala. Algunas se encuentran en estado crítico. Nos sorprendió el número de heridos, un número espantoso. Todas las heridas eran en la cabeza y el pecho. La mayoría niños que fueron a recibir ayuda de la fundación. Las fuerzas israelíes aseguraron que dispararon tras considerar amenazante el comportamiento de varias personas cerca de un punto de ayuda. En un incidente similar ocurrido el domingo, Israel negó haber disparado contra civiles, un hecho en el que, según las autoridades de Gaza, murieron 31 personas y 200 resultaron heridas. La ONU ha estado lanzando advertencias sobre la forma en que se está entregando la ayuda y denuncia posibles crímenes de guerra. Impedir deliberadamente el acceso de la población civil a alimentos y otros suministros básicos de socorro puede constituir un crimen de guerra. La amenaza de hambruna, junto con 20 meses de matanza de civiles y destrucción a gran escala, los repetidos desplazamientos forzados, la intolerante retórica deshumanizante y las amenazas de los líderes israelíes de vaciar la Franja de Gaza de su población también constituyen elementos de los crímenes más graves según el derecho internacional. Israel creó la Fundación Humanitaria de Gaza como forma de eludir a la ONU, alegando que era necesaria una alternativa para impedir que Hamás robara la ayuda. Mientras tanto, una multitud de personas empezó a desplazarse de la ciudad de Han Yunis en el sur de Gaza hacia otras partes del enclave, luego de que el ejército israelí emitiera una nueva orden de evacuación e instara a los gazatíes a moverse al oeste, hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi. Sin embargo, Naciones Unidas ha advertido que no hay lugar seguro en Gaza. Esta es la 4ª vez que me desplazan. Ahora vamos a Al-Mawasi. Es una tortura severa. Estamos agotados física y psicológicamente. No sé qué más decir. No hay privacidad. La cantidad de gente es muy grande allí. Un lugar con capacidad para 5 personas tiene capacidad para 50. No hay agua, no hay servicios, no hay nada. Una abominación repugnante que aumentará el déficit federal, así calificó Elon Musk el proyecto de ley que impulsa Donald Trump ante el Congreso y con el que se discute el presupuesto de Estados Unidos y algunos cambios fiscales. La fuerte crítica del que fue llamado como el primer amigo del presidente llega después de su despedida con honores desde el despacho oval. Albert Naya nos cuenta más.
Otro encontronazo entre Trump y Musk sin consecuencias para la administración. El consejero delegado de Tesla fue claro con la ley fiscal que prepara Trump. Lo siento, pero ya no lo soporto. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, enorme, escandaloso y desmesurado, es una abominación repugnante. Qué vergüenza deberían darles a quienes votaron a favor. Saben que hicieron mal, lo saben. La Casa Blanca restó importancia al dardo del magnate. El presidente ya sabe cuál era la posición de Elon Musk sobre el proyecto de ley. Este es un gran y hermoso proyecto y se atiene a él. La ley prorroga las rebajas fiscales y exime de impuestos a las propinas u horas extras, pero también recorta ayudas alimentarias, becas y prestaciones sanitarias. Y mientras Trump la bautiza como grande y hermosa, su excompañero en el despacho Oval la define como abominación repugnante. Las críticas de Musk hacia Trump no son aisladas. Mientras el creador de SpaceX seguía en la administración, dejó claro no estar de acuerdo con el plan presupuestario de su superior. Según él, los planes de Trump socavan los recortes efectuados por su Departamento de Eficiencia Gubernamental. Después de las críticas, el magnate abandonó su rol en la Casa Blanca entre aplausos, recibió una llave llena de simbolismo y dijo que seguiría asesorando a Trump. Una asesoría que llegó al público en forma de mensaje en las redes sociales. También en Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que las autoridades tomaron bajo custodia a los familiares de Mohamed Solimán, el sujeto de origen egipcio señalado de utilizar dispositivos incendiarios contra una manifestación pro-israelí en Boulder, Colorado. La alta funcionaria agregó que están investigando hasta qué punto su familia sabía o brindó apoyo en el ataque que, según Solimán, se venía planeando desde hace un año. Y en Guatemala, el gobierno de Bernardo Arévalo criticó la orden de captura emitida por el Ministerio Público contra Iván Velázquez, actual embajador colombiano ante el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, la fiscal de Colombia. Ambos fueron funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ramiro Cueva Verena nos cuenta más. Críticas ante los pedidos de captura de la Fiscalía de Guatemala. El gobierno del país centroamericano rechazó enfáticamente las órdenes de capturas emitidas por el Ministerio Público contra el embajador colombiano Iván Velázquez y la fiscal general colombiana Luz Adriana Camargo. Un nuevo capítulo de las tensiones entre la Fiscalía y la administración encabezada por Bernardo Arévalo. Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y el abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional. Por su parte, quien también contestó fue la Fiscal General de Colombia. Ante el pedido de captura, Camargo criticó la ausencia de criterio jurídico. En este sentido, la determinación del Tribunal de Apelación desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias. La orden apunta que los dos funcionarios colombianos incurrieron en actos de corrupción cuando estaban en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual desmanteló redes delictivas de alto nivel en el país. Este martes, Naciones Unidas reiteró a Guatemala que los antiguos funcionarios de la CICIG gozan de inmunidad. En Ecuador, la Asamblea Nacional votó a favor de la modificación de la Constitución que prohibía la instalación de bases militares extranjeras en el país desde el cambio impulsado en el gobierno de Rafael Correa. La contrarreforma liderada por el gobierno de Daniel Noboa todavía tiene que ser aprobada por los ecuatorianos en un referendo. Desde Quito, nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos cuenta más. Con 82 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. La Constitución ecuatoriana establece que dentro de los próximos 45 días el Consejo Nacional Electoral convocará a referéndum nacional y deberá efectuar la consulta en un plazo máximo de 60 días. Los asambleístas que la respaldan aseguraron que fortalecería la lucha contra el crimen organizado transnacional con tecnología avanzada, a propósito del incremento de la violencia en el país. Expresaron que durante la operación de la base de mando
Santa 2009, las incautaciones de cocaína aumentaron 498%, según cifras del Ejecutivo. Pero con la llegada de Rafael Correa, el expresidente consideraba que la presencia de una base militar extranjera en territorio ecuatoriano vulneraba la soberanía nacional. En sus palabras, mientras yo sea presidente, no permitiré bases extranjeras en suelo patrio, aseguró. La reforma constitucional de 2008 estableció en el artículo 5 que Ecuador es un territorio de paz y no permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones con propósitos militares. Pero ahora la norma permitiría acuerdos bilaterales con países que posean sistemas de inteligencia de última generación. Actuaría como elemento disuasivo en puntos extranjeros, con fronteras y en puertos. Pero los asambleístas que se negaron hablan de una posible pérdida de la soberanía nacional y el uso de bases militares ya existentes en el país a militares extranjeros. Sectores de oposición temen que bases extranjeras sirvan para intereses geopolíticos ajenos, mientras que algunos legisladores cuestionan la efectividad real frente al narcotráfico. Organizaciones sociales señalan supuestos riesgos de intervención extranjera en asuntos internos. Con 82 votos, el siguiente paso será una convocatoria del CNE a referéndum nacional y posteriormente una consulta donde la ciudadanía tendrá la última palabra. Pasamos a Colombia. Allí el presidente Gustavo Petro anunció que convocará la consulta popular sobre la reforma laboral vía decreto. Según el mandatario, toma la decisión porque en el Senado colombiano nunca hubo un concepto favorable. El anuncio se da a pesar de que la reforma laboral está a un debate de ser aprobada en la Cámara Alta del Congreso colombiano y de que el gobierno ya radicó una segunda consulta con preguntas adicionales sobre el sistema de salud. La Corte Constitucional tendrá en sus manos no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Tras el asesinato de un barbero tunecino en el sur de Francia, la Fiscalía Antiterrorista lo investiga como un ataque de motivación racista. Para tranquilizar a la comunidad inmigrante, el ministro del Interior hizo una visita simbólica a la embajada tunecina en París. La ampliación en el siguiente informe. Tras el asesinato a tiros del tunecino Hichem Miraoui, de 45 años, Bruno Retailleau, ministro del Interior francés, se dirigió a la embajada de Túnez en París para presentar sus respetos y mostrar su solidaridad con la comunidad. El lunes por la noche condenó el asesinato. El racismo es veneno y podemos ver que mata. Todo acto de racismo es un acto contra Francia, porque Francia es la República Francesa. La República no discrimina por motivos de origen, color de piel o religión. Selon la couleur de peau ou selon les religions. Retailleau es conocido por sus posiciones de línea dura en temas como la migración, y el líder del Partido Socialista francés le acusó el martes de alimentar una atmósfera de racismo día tras día. Es el segundo asesinato antimusulmán que sacude Francia en solo 6 semanas. Un abogado que representa a la familia de la víctima se refirió con dureza al clima político en el país. Prendre le temps de la réflexion, j'ai le sentiment qu'on assiste quand même. Da la sensación de que estamos viendo bomberos pirómanos apagando fuegos que ellos mismos han provocado. No me estoy fijando en Bruno Retailleau, pero no están engañando a nadie cuando se trata del contexto y el clima político que reinan en Francia hoy en día. Personne n'est dupe sur le contexte et le climat politique qui règne aujourd'hui en France. El crimen tuvo lugar en esta residencia en el sur de Francia. El sábado por la noche, un ciudadano francés de 53 años abrió fuego contra 2 de sus vecinos. El primero, Hichem, murió en el acto, alcanzado por 5 balas. El segundo, de nacionalidad turca, resultó herido y fue trasladado al hospital. La policía detuvo al sospechoso, encontrando en su coche una pistola automática y una escopeta de bombeo. En el momento del asesinato, publicó 2 videos en los que pedía a los franceses que se levantaran y dispararan a los magrebíes. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo del caso y el sospechoso ha sido detenido para ser interrogado. Hasta aquí esta emisión informativa de Contexto Global. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten que ya llega Gabriel Colchen con un nuevo capítulo de Expreso de Oriente. Quédense con nosotros.